Polín. Historias, personajes, lugares. Escuchamos el saludo universal, iba a decir el sonido también, el saludo universal de Svieta Borkevich. Hola, Svieta. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¿Qué tal estás? ¿Ya me vas a hacer caso y hacer un libro con todas estas maravillosas columnas sonoras que nos entregas cada semana? Lo estoy pensando, lo estoy pensando. Muy bien. Bueno, esperamos ser los primeros en enterarnos. Si Por decides supuesto, finalmente hacer este libro, por ahora nos conformamos y nos alegra mucho hacerlo, por supuesto, con oírte aquí en Radio Sefaraz en este programa Polín Judíos Polacos que hoy dedicas ¿a qué tema? pues un poquito recordando como este mes es tan especial, en este mes recordamos el aniversario del levantamiento en el gueto de Varsovia y siempre yo observo a la gente que asiste cada año eh, a la celebración junto al monumento a los héroes del gueto. Y viene gente, mucha gente que repite, que viene cada año, pero también viene mucha gente joven y vienen los supervivientes, la gente muy mayor, y cada año falta alguien, eh, pero hay gente que ya no puede venir, están todavía entre nosotros, pero ya, por ejemplo, como el escritor Joseph Hen, el gran escritor que con sus casi 103 años sigue escribiendo y está muy bien de la salud, de la mente, pero físicamente pues tiene algún problema para desplazarse y no ha venido este año. Pero estuvo este año y como un personaje central, creo que fue la única de esta generación que pudo asistir, estuvo Cristina Budnicka. A Cristina Budnicka, alias Jena Kutcher, su nombre auténtico era Jena Kutcher, que tiene ahora 94 años y que es embajadora de la Operación Narciso Amarillo. em, Tiene una cabeza muy joven y una memoria increíble y se mueve con un poquito de problemas, pero con la ayuda de los amigos no hay problema. Ella estuvo también junto al monumento y con mucha paciencia y mucha simpatía soportó, como todos los años, las entrevistas de los periodistas, ¿no? A Cristina, si te acuerdas, le dedicamos un programa de Pauline hace 2 años, en el año 2024. Ujú. Así que si quieren saber algo más sobre esta gran mujer, Sí, les eh, pondremos, si te parece, Svieta, les pondremos el enlace en el texto que acompaña a tu entrevista para que puedan recuperar ese programa. sí, es una mujer muy interesante. Es la única superviviente de su familia de 11 personas del gueto de Varsovia y es entrañable, es muy valiente y así que le deseamos muchos años más de poder asistir a esta celebración, ¿no? Bueno, y también a Josef Gen, por supuesto. Ujú. Pero normalmente y por desgracia, cuando hablamos de los supervivientes de la Shoah, normalmente es porque recibimos la triste noticia del fallecimiento de alguien, ¿no? Así que este año he leído en una nota publicada por el Instituto Histórico Judío que, que se recibió la noticia del fallecimiento de Berisha Auerbach, quien falleció en Melbourne, en Australia, a la edad de 105 años. La edad de 105 años. Increíble. Pero y entonces me interesé para saber un poquito más sobre Berisha, quién era. Nació en agosto del año 1920 en Biała Podlaska. Biała Podlaska es una ciudad
muy cercana a la frontera con Bielorrusia, o sea, el este de Polonia. Pero él se crió en una familia ortodoxa, judía ortodoxa, muy ligada a la tradición, y muy religiosa. Pero Berisha tenía varios hermanos, tenían un hermano mayor que se fue a Varsovia, donde quería buscarse su vida, y Berisha le siguió a su hermano y también se fue a Varsovia para formarse, para buscar mejores condiciones de vida, aunque su familia en Biała Podlaska era muy respetada en la ciudad, y no era una familia pobre, pero él simplemente quería cambiar algo en su vida. Pero en septiembre del año 1939 todos sus proyectos se fueron al traste, y empezó primero Biała Podlaska fue ocupada por el ejército soviético, luego 2 meses después por los alemanes, y a partir de aquel momento eh, la ciudad de Biała Podlaska estaba bajo los alemanes, como también el gueto de Varsovia, porque Berisha seguía en Varsovia y se vio recluido en el gueto de Varsovia con su hermano, ¿no? Él nunca perteneció a las organizaciones de combate judías de levantamiento, su hermano sí, pero en los primeros días del levantamiento logró pasar al otro lado del muro gracias a la ayuda de su hermano, precisamente, Mordecai, que tenía contactos en la resistencia polaca, y sobrevivió a la guerra y sobrevivió en el gueto gracias al apoyo de estos amigos de la resistencia polaca. Su hermano Mordecai perdió la vida durante las batallas. No se sabe si durante la batalla, si murió en un combate o de enfermedad. No se sabe dónde murió, no se sabe dónde fue enterrado, y era una pesadilla que persiguió a su hermano menor durante toda su vida, ¿no? En Polonia, en Francia, en Australia, porque él se fue a Australia, donde pasó los 70 años de su vida, los últimos, bueno, más de la mitad de la vida en Australia. Así que volviendo al terminar la guerra, Berisha regresó a Biała Podlaska, a su ciudad natal, y era una ciudad eh, pequeña, fundada en el siglo XV por una familia magnate de los Radziwiłł, porque en Polonia en aquella época las grandes familias eran dueños de las ciudades. Es muy curioso porque a partir de finales del siglo XIX, los judíos constituían la mayoría de la población. Por ejemplo, en el año 1921 había el 66% de la población eran judíos. Y la ciudad tenía 5 sinagogas, casas de oración, baños rituales, 2 cementerios, un hospital judío, tiendas, etcétera, etcétera, ¿no? Y además era una ciudad industrial, fabricaba textiles, productos de madera, y en los años 20 también el gobierno polaco creó en ella una fábrica de aviones, ¿no? que funcionó hasta el año 1939. Había también 3 bancos, quiere decir que el negocio funcionaba en la ciudad. Y en la época entre guerras, los judíos tenían su representación en el Consejo Municipal. Ocupaban hasta 11 escaños, ¿no? Pero en los años entre 35 y 39 solamente 4. ¿Por qué? Porque era reflejo de la situación política en Polonia, el antisemitismo, la migración de los judíos a los Estados Unidos y Palestina. O muchos judíos de esta ciudad se fueron emigraron, ¿no? Y los años también se publicaron desde la liberación de Polonia en el 1918 hasta el año 39, se publicaban, por ejemplo, 4 revistas de yiddish en esta ciudad.
Luego la organización sionista tenía su revista semanal, eh, social, cultural, política, que se publicaba en polaco y en yiddish. Y tenía una tirada nada más de 500 ejemplares. Luego había otras revistas, también revistas independientes. O sea, en una ciudad pequeña, esto es increíble, que se publicaran 4 revistas. Claro, luego cuando los alemanes ocuparon la ciudad, lo primero que hicieron fue destruir la gran sinagoga. Había una gran sinagoga, pero destruyeron todo, hasta los fundamentos, porque hubo personas que intentaron investigar, buscar restos de la sinagoga de Biała Podlaska y fue imposible porque se llevaron hasta el último ladrillo, ¿no? Y en la ciudad había un campo de trabajo para judíos, tenía un nombre Vineta, y donde trabajaban unas 3.000 personas y la mayoría de ellos murieron de agotamiento, de hambre, de frío, de tifus. Y al final, en el año 42, cuando los que quedaban con vida, pues fueron llevados a algún campo de exterminio, ni siquiera se sabe qué campo era, ¿no? Y luego, en el año 41, los alemanes crearon un gueto. Y en el gueto encerraron a más de 8.000 personas, que no solamente eran ciudadanos del pueblo, sino también de la comarca, de los pueblos pequeños. A todos los judíos los llevaban al gueto. Este gueto estaba situado en el centro de la ciudad. Y en junio del año 42 se llevaron a mucha gente, a unas 3.000 personas, al campo de exterminio de Sobibor. Y luego, en septiembre del año 42, los alemanes asesinaron a más de 3.000 personas fusilando dentro de la ciudad, en el cementerio judío, en la plaza. O sea, era una matanza. Y los que quedaban, que ya no eran muchos, fueron enviados a Treblinka, que el último transporte de judíos de Vía Podlaska salió en julio del año 43. Y de estas personas que fueron enviadas a los campos de exterminio, 30 lograron huir de estos trenes y sobrevivir hasta la liberación, ¿no? Y volvieron a su ciudad. Y también volvió nuestro protagonista, pero no encontraron a nadie, tampoco encontraron cualquier vestigio de la presencia judía, no existía cementerio, ni sinagoga, ni nada. Y decidieron erigir un monumento a los judíos de la ciudad. Pero Polonia, después de la guerra, no era un país que ellos esperaban encontrar, en el que podían vivir, ¿no? Porque el monumento fue destruido y la oleada del antisemitismo agresivo obligó a muchos judíos a abandonar Polonia. Y también nuestro amigo Berisha decidió emigrar, pues atravesó Europa y luego viajó a Australia, a Melbourne, y ahí construyó su vida, ahí se casó, formó su familia y también participó activamente en la vida de la comunidad local, pero sin embargo nunca olvidó sus raíces polacas, ¿no? Tenía muchos contactos en Polonia, con Polonia ha viajado varias veces y era muy popular y muy conocido. Por eso la noticia de su muerte fue publicada por el Instituto Histórico Judío, ¿no? Y es ley de vida, lo sabemos, pero nos cuesta aceptar que se van personas que nos importan, testigos de la historia, cuya experiencia y destino son importantes para las nuevas generaciones. Y sobre todo, tal como va el mundo actual, nos preocupa que quedan aún tantas cosas por revelar, por contar, para que la gente aprenda de los errores que se cometió en la historia. Así fue la vida de nuestro amigo Berisha, que ya no está entre nosotros, pero vivió una vida
que duró 105 años. Y que desde aquí, por supuesto, pedimos que su memoria sea para bendición, como la de todos los sobrevivientes que se convirtieron en testigos de la mayor tragedia de la humanidad en el siglo XX. Muchísimas gracias, Elżbieta, por recordarnos esta figura, esta vida tan importante. Te esperamos en el próximo Polín Judíos Polacos. Gracias. Gracias.